abuelo Matías a diario por las tardes salía a caminar al monte. Ya estaba viejo, pero desde siempre había adquirido el hábito de recorrer aquellos caminos y terrenos que él llamaba sus tierras. Pero no lo decía porque le pertenecieran en sí, sino porque desde niño su propio hermano mayor le había enseñado a recorrer la zona, aquella en la que había crecido. Desde siempre lo hacía solo en compañía de algún animal. En unas épocas lo hizo junto a Tato, su viejo perro meses antes fallecido, y en otras épocas con Pancho, un burro que también ya había muerto. Sin embargo, él nunca dejó de hacerlo. Incluso cuando mucha gente le advertía que en esa zona en la que él gustaba internarse había brujas, fantasmas o incluso la presencia del mismísimo diablo. Fenómenos que para nada él había visto. Era cierto que muchas mujeres y jovencitas del pueblo subían ahí para hacer sus trabajos de brujería, pero para él no eran más que recetas inofensivas, con las cuales en el mejor de los casos se buscaba atrapar a un esposo o curar a algún familiar. Aún así, a pesar de ello, sí había algunas señoras que lo hacían con toda la intención de causar el mal. Mujeres las cuales supuestamente hacían cualquier tipo de trabajo a cambio de una módica cantidad de dinero. A estas siempre recurrían gentes de las más adineradas del pueblo, políticos e incluso algunos delincuentes que en esa época se dedicaban a robar tierras o estafar a algunos pueblerinos. Pero fuera de eso, mi abuelo en 40 años nunca había visto nada fuera de lo común, nada alejado de la normalidad, o que fuera ajeno a este mundo, por lo cual nunca tuvo miedo de subir al monte, simplemente acompañado de su machete. Lo hacía incluso cuando ya tenía 60 años, y su agilidad física no era la mejor. Pero no siempre fue así, porque hubo una vez en la cual tuvo que enfrentarse a algo que no necesariamente era de esta región, y mucho menos de este mundo. Fue en el año de 1982. Mi abuelo a sus 61 años caminaba como siempre, por aquel sendero que conducía al monte. En aquella época ya se estaba construyendo la ampliación de la carretera estatal a la ciudad. Mucha gente que no era cercana comenzaba a pasar todos los días por esa región. Solían venir en sus carros rumbo a Veracruz, lugar donde se decía que las brujas y los brujos podían hacer todo tipo de trabajos, de los más complicados e inimaginables, de los más horribles, para quien tuviera el suficiente dinero para pagarlo. Era así que ahí se lograba ver a la gente de muy raro aspecto. Seguro eran criminales o rateros, decía mi abuelo, y aquellas mujeres que seguramente eran brujas, a las cuales, según él, ni siquiera valía la pena voltear a verlas a los ojos. Todas esas personas de alguna forma tenían sin cuidado a mi abuelo. Sin embargo, hubo uno, solo uno, que sí le provocó temor en aquella noche, de la cual casi no sale vivo. Por aquellos días mi abuelo se había estado encontrando frecuentemente con un anciano, el cual, según él, no le daba buena pinta. Se trataba de un hombre pelón, casi en los huesos, que parecía tener cataratas en los ojos, y el cual cada que vio acercarse a alguien, le pedía que lo ayudara a encaminarlo directamente al monte. Mi abuelo, tratando de ser amable, intentó acompañarlo una vez, pero este insistía en que lo llevara cargando a sus espaldas, situación a la que mi abuelo rotundamente se negó, ofreciéndose solo a caminar junto a este, cosa la cual de inmediato lamentó, ya que al caminar juntos, aquel hombre no dejaba de hacer comentarios que tenían que ver con las brujas y con el diablo. Comentarios en los que este decía que ahí, precisamente en el monte, la gente solía ir a buscar los favores del infierno, pero de los cuales muy pocos lo habían obtenido, ya que, según él, el diablo solo se le aparecía ante aquellos quienes su alma valía algo. Mi abuelo esa vez regresó muy molesto a casa. Le gustaba disfrutar de sus caminatas a solas por el campo,
Pero en esa ocasión, aquel anciano había estropeado su viaje al monte. Después de eso, cada que lo veía en su camino, simplemente se desviaba y le daba la vuelta. Sin embargo, aquel hombre no desistía, porque sin saber cómo, al sentir la presencia de mi abuelo en las cercanías, le gritaba que no huyera, que lo acompañara al monte, porque ahí podría enseñarle que no mentía. Acción la cual cerraba dando una fuerte carcajada sarcástica, como si supiera muy bien que a mi abuelo eso lo irritaba. El día en que todo ocurrió, mi abuelo había salido temprano para su caminata al monte. Desde hacía semanas se había lastimado un tobillo, por lo cual se movía con muchas pausas, pero aún así se rehusaba a dejar de ir a ver el atardecer cada semana. Solo que esa noche mi abuelo no regresó. Siempre lo hacía alrededor de las 8 o 9 de la noche, pero esa vez ya eran las 2 de la mañana y aún no se sabía nada de él. Para las 4 de la mañana mi padre ya estaba desesperado. Nadie tenía idea de dónde podía estar, así que esperó un par de horas, y cuando amaneció, fue que entonces él mismo decidió subir el monte para tratar de encontrarlo. Fue así que para las 12 del día mi padre por fin regresó. Venía completamente lleno de tierra y terriblemente cansado, porque efectivamente había encontrado al abuelo, solo que este estaba inconsciente en medio de un claro del monte. Según mi padre, al encontrarlo estaba descalzo, con la mano aferrada a su machete y con la cara completamente quemada, con sus cejas y barbas totalmente calcinadas, y su piel se veía completamente roja, como si hubiera puesto la cara frente a una fogata. Mi padre de inmediato lo llevó a casa de Doña Chona, una anciana curandera del pueblo, quien era conocida por sus habilidades para curar la piel y hacer algunos tés medicinales. Había quien decía que era bruja, pero la realidad es que hasta donde se sabía, esos eran puros rumores. Los días pasaron y mi abuelo poco a poco fue mejorando. Sin embargo, algo había ocurrido. Mi abuelo no parecía ser el mismo de siempre. Se le veía serio, molesto e incluso negativo. Algo nada común en él, ya que siempre era paciente y muy amable con todos. No era el hombre más cariñoso. Sin embargo, aquello era un extremo opuesto. Parecía no querer hablar con nadie de la familia e insistía en que lo dejáramos en paz cada que alguien se acercaba a atenderlo. El viejo estaba inaguantable. Había pasado una semana y ya se levantaba de la cama para, según él, valerse por sí mismo. Y sobre aquello que le había ocurrido esa noche, él simplemente se quedaba callado. Muy molesto guardaba silencio, o respondía groseramente que eso no había sido nada, y que mejor de plano dejáramos de andar preguntando. Mi abuelo nunca había sido una carga. Al contrario, él era siempre quien ayudaba a mi padre o a mi madre. Pero con esa actitud, su presencia era prácticamente inaguantable. Fue así que poco a poco mis padres dejaron de preguntarle cosas tan simples como a dónde iba o qué quería que le trajeran del mercado, dando como resultado que mi abuelo poco a poco insistiera en salirse de la casa por las tardes, porque según él, iba a retomar sus paseos al monte. Sin embargo, por más que mi padre estuviera molesto con él, jamás dejaba que éste volviera a emprender camino solo hacia el monte. Ya estaba viejo, y lo último que quería es que volviera a pasarle algo similar. Solo que mi padre no podría cuidarlo para siempre. A casi un mes de la accidentada noche de mi abuelo en el monte, mi padre tuvo que ir a la ciudad para traer una camioneta que su patrón había comprado. Debía irse en camión y regresarse con ella manejando por la carretera. Aquello le tomaría no solo todo el día, sino gran parte de la madrugada.
por lo cual nos pidió a todos en casa que nos cercioráramos de que mi abuelo no se nos fuera a escapar. Todos lo conocíamos muy bien y sabíamos que aprovecharía su ausencia para irse a escondidas al monte. Fue así que mi madre y yo nos pusimos de acuerdo para no perderlo de vista. Sabíamos que mientras impidiéramos su salida antes del atardecer, tal vez dejaría de insistir, porque creíamos que lo único que quería ver era la puesta del sol. Así que si no salía a tiempo, simplemente el abuelo ya no se iría. Pero qué equivocados estábamos. Mi abuelo ese día en particular parecía raramente no querer salir de casa. Estaba tranquilo, sentado en su silla frente a la puerta. Tomando tragos de su botella de mezcal, algo bastante inusual en él, ya que casi nunca bebía alcohol. Pero en esa ocasión, había estado toda la tarde sentado dando pequeños tragos a su botella, hasta que pasadas unas 3 horas, fue que de plano se la acabó. Cuando por fin oscureció lo perdimos de vista por un rato. Pensamos que se habría dormido en su silla, y era por eso que no lo molestamos. Pero alrededor de las 9 de la noche, decidí asomarme para ver si lograba convencerlo de que se metiera. Solo que ya no estaba. En ese momento la silla estaba vacía. Volteé en todas direcciones y no podía vérsele cerca. Pensé que tal vez se habría parado a orinar, pero no era así. Fue entonces que algo me hizo dudar, y llegó a mi cabeza la idea de que todo aquello, de alguna forma, lo había planeado. No solo por intuición, sino porque vi que su machete no estaba colgado en el perchero como siempre lo dejaba, ahí perfectamente enfundado en su cinturón. Y aquella botella, ya era muy raro que se la hubiera terminado. Fue por esa razón que me acerqué a olerla. Y efectivamente, aquella botella no había tenido mezcal. Lo único que había en su interior era simplemente agua, por lo que era obvio que mi abuelo solo había estado creando una distracción para que mi madre y yo nos confiáramos y así dejáramos de vigilarlo. El abuelo era mañoso y sabíamos que cuando se aferraba a algo, él siempre se salía con la suya. De inmediato le dije a mi madre que iría a buscarlo, porque nos había estado engañando toda la tarde con su botella. Fue por eso que cuando salí me encontraba muy molesto, porque me parecía que lo hacía por llevar la contraria, por una aferración, o porque simplemente no le gustaba que lo controlaran. Fue por eso que recorrí el monte completamente enojado, frustrado, lleno de rabia. No sabía lo que iba a hacer, pero cuando lo encontrara, era un hecho que no me iba a quedar callado. Sin embargo, no fue así, porque algo rápidamente me hizo hacer a un lado mi molestia. Porque al llegar al monte, pude ver una especie de fogata en medio de los árboles. Algo completamente extraño, porque nadie solía subir a esa zona del monte más que mi abuelo. Y él, para nada era alguien a quien le gustase sentarse frente al fuego. Fue entonces que me dirigí directamente a ese lugar. Y al llegar, ¿cuál sería mi reacción al darme cuenta que aquello no era una simple fogata, sino que se trataba de un área del monte la cual no tenía vegetación, la cual estaba llena de tierra completamente negra, de la cual emanaban llamaradas por todos lados, como si por debajo del suelo hubiera algo ardiendo? Y no se trataba de un incendio, porque en ese lugar definitivamente las llamas ardían sobre la pura tierra seca, en total ausencia de árboles, arbustos o ramas. Se trataba de un escenario inexplicable, extraño y completamente irreal. No sabía si mi mente me engañaba o si estaba alucinando, por lo que me agaché para tocar aquella tierra negra del suelo. Y me di cuenta
que ésta se encontraba completamente fría, como si el clima fuera contrario a lo que se veía sobre el suelo. Aquello era cada vez más extraño, completamente inconcebible. Y cuando quise tratar de alejarme, fue que entonces lo oí. Se trataba de un grito de mi abuelo a lo lejos. Un grito lleno de cansancio, de desgaste, completamente desganado, de un esfuerzo casi sobrehumano del viejo. En ese momento, sin importarme nada, me puse a correr. Me dirigí exactamente a donde había escuchado aquel ruido. Y fue entonces que pude verlo. Se trataba de mi abuelo, quien estaba descalzo de rodillas en el suelo, con el rostro de nuevo completamente quemado, completamente rojo, mientras él apenas con un poco de fuerza se mantenía en equilibrio. Yo de inmediato me incliné para cargarlo, y fue entonces que algo junto a nosotros comenzó a bufar. Temeroso volteé sobre mi hombro, y juro que aquello que vi era solo una silueta, pero estaba seguro que se trataba de algo fuera de este mundo, de algo irreal, de algo a lo que no podría describir de otra forma, más que como una presencia del diablo. Aquello se trataba de una silueta con cuernos sobre la fuente, la cual jadeaba y producía respiraciones flemáticas en su garganta, mientras su cuerpo lentamente se sumergía en la arena, y quien nos veía fijamente con esos ojos iluminados al rojo vivo, haciéndolo en los momentos en que yo, desesperado, trataba de ayudar a incorporarse a mi abuelo. Yo esperaba lo peor, pero afortunadamente no había más. Poco a poco las flamas en el suelo se apagaron, y la tierra negra que pisábamos comenzó a emitir mucho frío. Aquella silueta se había hundido, y se había llevado todo el infierno a su paso. Después de eso, de inmediato le puse la chamarra al abuelo y comencé a cargarlo para sacarlo de ahí. Llegamos en pocos minutos a uno de los robles que rodeaba el terreno, y ahí, bastante débil, mi abuelo alzó el rostro y me miró a los ojos. No sé cómo, pero simplemente sonrió. Algo que solo hacía con mis hermanos pequeños, o conmigo mismo, pero solo cuando fui niño. Mi abuelo no se veía bien, por lo que le dije que aguantara hasta que llegáramos a la clínica del pueblo. Sin embargo, él se negó. Me tomó fuertemente del brazo, me apretó con sus manos corriosas y me dijo que no lo hiciera. Yo de inmediato pensé que estaba desvariando. Respondí que no se preocupara, que lo iba a llevar con un buen doctor. Pero él seguía negando con la cabeza, apretando fuertemente mi brazo con su mano. Y ahí me di cuenta que este no había soltado su machete, que estaba aferrado a este. Y fue entonces que comenzó a hablar. Me contó todo. Me dijo que había regresado al monte, porque ese hombre viejo de cataratas en los ojos, aquel que se había encontrado todos los días en que había querido subir al monte, en realidad se trataba del diablo. Su objetivo era convencerlo de que lo llevara cargando en su espalda al monte, porque según él, si le ayudaba a subir, entonces lo dejaría vivir hasta los 100 años. Solo que mi abuelo nunca accedió, no porque no le interesara vivir más de lo que le correspondía, sino porque aquel anciano nunca le había agradado. Fue así que, dándole la vuelta un día, mi abuelo subió al monte. Vio el atardecer como siempre, y justo cuando se preparaba para volver a casa, fue que entonces lo vio llegar. Venía colgado de las espaldas de un jovencito, al cual había convencido de que lo subiera hasta el monte. Ahí aquel hombre se bajó de la espalda del joven
y sin más se puso a reír tosiendo como un perro enfermo. Entonces todo comenzó a cambiar. El suelo a su alrededor se secó repentinamente y todo comenzó a convertirse en tierra helada bajo sus pies, haciendo que aquel jovencito de la nada comenzara a hundirse en el suelo. Mi abuelo de inmediato corrió a ayudarlo. Se inclinó y comenzó a jalarlo de las manos, usando todas sus fuerzas, hasta que sin saber cómo fue que pudo sacarlo. El joven, al verse libre, simplemente comenzó a correr. Y mi abuelo, cuando se quiso alejar, fue interrumpido por aquel anciano de cataratas, el cual lo llamó por su nombre. ¿A dónde vas, Matías? Mi abuelo, al voltear a verlo, fue que vio claramente cómo comenzaba a cambiar su aspecto. Su espalda encorvada comenzó a enderezarse. De su frente emanaron aquellos cuernos, y su rostro pronto se transformó, desvaneciendo aquellas arrugas, para al final mostrarse como ese ser con patas de cabra y torso de ser humano. Ahí ese hombre fue que lo amenazó, y entonces la tierra sobre sus pies comenzó a hacerse aguada, tratando de hundir al abuelo. Pero él cuenta que batalló, luchó lo más que pudo, y simplemente comenzó a caminar evitando ser succionado por el suelo. Trató de alejarse, pero era casi imposible. Su cuerpo era jalado al piso, haciendo increíblemente difícil que siquiera pudiera mantenerse en pie, provocando que en un punto cayera de rodillas al suelo. Ahí mi abuelo dice que el demonio entonces se le acercó y, sin decir palabra alguna, puso palabras en su mente, entre las cuales llegó a entender que por haberle quitado el alma de ese joven, ahora debía pagar con uno de los de su familia, con uno de los de su sangre, haciéndolo tan pronto como encontrara la forma de hacerlos llegar hasta ese lugar. Fue ahí que mi abuelo no se dobló. Al contrario, sin saber cómo, en ese momento alzó su machete y le dio un golpe en una de sus patas, increíblemente hiriéndolo y provocando que aquel demonio comenzara a gritar como un cerdo adolorido, provocando que éste comenzara a hundirse y que aquellas llamas a su alrededor en ese momento empezaran a desaparecer. De ahí mi abuelo dice que no supo más, hasta que simplemente despertó en casa de Doña Chona, quien ya le estaba curando las heridas. Ahí le platicó todo a la anciana, y ella le dijo que había tenido mucha suerte, porque efectivamente, ese que había enfrentado era precisamente el diablo, que éste solía recorrer los montes estafando a la gente, haciéndoles promesas, aprovechando su avaricia y ambición, para que éste los llevara a un lugar en el que pudiera quedarse con sus almas. Ahí fue que él lo enfrentó, y no solo llegó a detener su objetivo, sino que además lo había atacado con ese machete, el cual no solo era su herramienta de trabajo desde muy joven, sino que también se trataba de un pedazo de metal bendecido. Esto porque cada que mi abuelo acudía con el padre Benicio, uno que después de servirle por muchos años se había convertido en un buen amigo suyo, le daba su bendición cada que lo veía, para que nada le pasara en su camino. Mi abuelo había tenido suerte. Sin embargo, Doña Chona le dijo que estuviera listo, porque debía entregarse al diablo en el monte, o resignarse a que algún día se llevara a alguno de los suyos. Y esa era la razón por la que mi abuelo había decidido enfrentarlo de nuevo, llevando consigo su machete, para en un golpe de suerte terminar de cortarle aquella de sus patas, y asegurándose de dejarle en claro que si se metía con alguno de su sangre, él mismo o alguno de nosotros volveríamos para enfrentarlo.
Y ese era el momento en el que yo había llegado. Nunca me fijé en las patas de aquel ser, porque ya estaba terminando de hundirse. Pero si mi abuelo lo aseguraba, entonces yo le creía sin ponerlo en duda. No solo porque confiaba en mi abuelo, sino porque yo mismo lo había visto con mis propios ojos. Moribundo, mi abuelo no sabía si el diablo nos iba a hacer daño, pero se aseguró de decirme que si no sobrevivía, yo debía de contar a todos en mi familia lo importante que era para nosotros ese machete. Ahí mi abuelo perdió el conocimiento. Yo de inmediato lo llevé a casa de Doña Chona. No sabía por qué, pero en realidad después de lo vivido y lo visto en aquel lugar, me parecía la mejor opción para que él fuera atendido. Afortunadamente, a los pocos días mi abuelo se recuperó y le contó él mismo a mi padre todo lo sucedido. Si no fuera porque yo mismo lo vi y confirmaba la versión del abuelo, sería que mi padre ya lo tiraría por loco. Aquel demonio nunca más se volvió a aparecer en nuestro camino. Pero si de algo estamos seguros, es que algún día regresará por uno de nosotros. Y ese día, debemos estar conscientes de que cada que vayamos al monte, jamás debemos dejarnos engañar. Y por el contrario, siempre debemos de ir acompañados con aquel machete con que el abuelo enfrentó al diablo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.